comenzar. Padre amado, gracias te quiero dar, oh Dios, en esta mañana por permitir que podamos estar aquí glorificando y bendiciendo tu nombre. Te quiero agradecer, oh Padre, por cada una de las personas que se encuentran en ese sitio. Gracias, Señor, por darnos la posibilidad de hacer un culto más, Señor, y cerrar este año, Dios, por medio de este culto. Te quiero bendecir, oh Dios, por esta mañana. Gracias, Señor, por los pasajes que vamos a mirar. Y también, oh Padre, porque tú permites, oh Dios, que podamos estar aquí bendiciendo y glorificando tu nombre, Señor. Te agradezco por tu palabra, por la oración, por todas las herramientas que nos has dado, oh Dios, para poder estar cerca de ti, Señor, para poder hacerle frente también a la tentación, oh Dios. Te quiero suplicar que tú obres en el nombre de tu amado Hijo. Amén. El título que vemos ahí en la diapositiva es Despedida del año 25. Si bien es cierto que no es como tal una predicación formal, sí vamos a tener pasajes bíblicos que buscar y sí vamos a hacer como un recuento de lo que hemos hecho este año, o de más bien lo que Dios ha permitido que podamos hacer este año. Y si alguno anota, pues ese es el título del mensaje de hoy: Despedida del año 2025. Entonces, voy a dividir la enseñanza de hoy en 5 aspectos que me parecen muy importantes. El objetivo, obviamente, es dar a conocer los aspectos principales del año en curso, teniendo en cuenta que es el primer año como Iglesia Cristiana Aposento Alto La Campiña. Nuestro primer año es hoy, ¿sí? Oficialmente empezamos este año en enero 5, ¿cierto? Entonces, hoy es nuestro primer año, ¿sí? En el cual Dios nos ha tenido aquí en esta nueva obra. Creemos que por la voluntad y por la misericordia de nuestro Señor hemos estado aquí. Primer punto, antesala para la nueva obra. Y vamos a buscar un pasaje que lo sabemos de memoria, pero quiero que lo busquemos en la Biblia. Los últimos 3 versículos de Mateo. Últimos 2, perdón. Mateo 28, 19, 20. Dice la Biblia: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El hermano Jorge mencionaba ahorita hace un rato que los discípulos se regocijaron al ver a Cristo resucitado durante unos días, pero eso les bastó para toda su vida, para llegar inclusive a morir por él. Pues esta parte del versículo 20 es una promesa que él les da, ¿sí? Estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Con nosotros también estará. Sin embargo, hay 3 verbos que quiero resaltar. El primero es ir, o ahí dice en la Reina Valera, id, y es un verbo, ¿cierto? Cuando se abre una nueva obra, una antesala, es simplemente ¿cómo hago para cumplir ese mandato? Pasajes que no sabemos de memoria, ¿cierto? Pero bueno, ¿cómo hago para ir? Más adelantico vemos lo que es la voluntad soberana de Dios. Todavía no la vemos, pero mucho más adelante lo vamos a ver. Y vamos a ver algunos aspectos de eso. Pero con lo que queremos quedar ahorita es un verbo, id, otro verbo, hacer o haced, ¿sí? Cuando conjugamos esos 2 verbos, entendemos realmente que hay una tarea que hay que hacer. ¿Cómo? No lo sabemos, pero Dios sí la sabe, ¿cierto? Dios es el dueño de todo y Dios, si se puede decir, mueve a las personas de acuerdo a su sagrada voluntad. Sin embargo, como estamos en el primer punto, es simplemente antes de la obra, ¿sí? Hay un tercer verbo que es enseñándoles, ¿cierto?
Son tres aspectos: id, haced y enséñenles. Eso se debe cumplir, pero no sabíamos cómo. Resulta que en junio de 2023, como parte de la iglesia Calle 80, tuvimos un retiro, ¿cierto? Y en ese retiro se establecieron grupos de trabajo. Esos grupos de trabajo eran por sectores, ¿cierto? Y entonces cada sector se puso juicioso a mirar a ver cómo trabajaba en eso. En ese momento no se estaba pensando en iglesia, simplemente trabajar, ¿cierto? Hacer caso, obedecer al liderazgo en cierto sentido y obviamente a Dios, y decir, bueno, pongámonos a trabajar como grupo. Eso fue en junio de 2023. Casi un año más adelante, si no estoy mal, fue que empezamos a mirar versículos como estos, o más bien el liderazgo que en ese momento estaba, que era Jorge y Jaime, empezaron a mirar versículos como estos, me imagino, y dicen, bueno, ustedes son un buen grupo. Había dos grupos, ¿cierto? Uno que era el de, se me olvida el nombre, que queda cerca a la iglesia, Colsubsidio, y el otro el de nosotros, ¿cierto? Eran dos grupos fuertes, ¿sí? Sin embargo, el de Colsubsidio quedaba relativamente mucho más cerca a Calle 80. Entonces dijeron, de pronto ese grupo es bueno, pero es muy cerquita. Suba es preciso, porque en Suba, como aposento alto, solo había una congregación, ¿sí? Que es la que lleva mucho tiempo. Entonces dijimos, bueno, listo. Dijeron, perdón, porque son ellos. Dijeron, bueno, id, haced y enseñarles. ¿Cómo hacemos eso? Pues por medio de una obra. Eso fue casi un año después, si me corrige estoy mal, casi un año después de empezar los trabajos en grupo, de ver que el grupo estaba algo consolidado, ¿cierto? Así fue. Vamos a ir con otro pasaje bíblico y quiero pedirle el favor a los varones que me ayuden a leer. Primero, Johan, Salmo 48. Segundo, Jorge, por favor, Salmo 143, 10. John Ruiz, por favor, primera de Juan 5, 14. Y mi hijo, ¿no tiene Biblia? Ah, ok. Entonces, Oscar, Romanos 8, 27, por favor. Entonces, el primer pasaje, Salmo 48. Cuando se piensa en abrir una nueva obra, se piensa en la voluntad del Señor. ¿Es agradable hacer la voluntad del Señor según el pasaje? Sí lo es. Entiendo que hay familias que se vinieron convencidas de esta nueva obra. Hay familias en las cuales no estábamos todos convencidos, pero ahí nos vinimos. Y eso es una realidad realmente. ¿Cómo hacer para que se agrade el Señor de lo que nosotros hacemos? ¿Sí? ¿Cómo hacer eso? ¿Cómo enfocar eso a la realidad del creyente? Y no solo estoy hablando de la nueva obra, aunque es el enfoque, pero sí es en cuanto a nuestra vida personal. ¿Cómo hacer realmente si me agrada hacer la voluntad de Dios, si todo lo que estoy haciendo es la voluntad de Él o no? Listo, segundo pasaje, Salmo 143, 10. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guíe a tierra de fe. Gracias, hermano. Ahí está la respuesta. ¿Qué debemos pedir? Enseñanza. No sabemos hacer la voluntad de Dios. ¿Qué debemos pedir? Que nos enseñe a hacerla para saber si es la correcta o no es la correcta, ¿cierto? Listo, segundo. Primera de Juan 5:14. Primera de Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Gracias, hermano. Entonces, fíjense, primero nos agradamos de hacer su voluntad, pero ¿cómo nos agradamos? Pidiéndole que nos enseñe. Y cuando nos enseña a hacer la voluntad de Dios, ¿qué dice el pasaje? Si es su voluntad, lo realizará en nosotros.
pero eso es un camino de instrucción, eso no se logra de la noche a la mañana, hermanos. Para la nueva obra fue así, un camino. No fue de repente que se les dio a los tres, a Jorge y Jaime, voy a decir 3 Jotas para suprimir nombres, a las 3 Jotas, no fue que se le ocurrió de la noche a la mañana, simplemente fue un proceso y fue un paso a paso. Romanos 8:27, por favor, Oscar. Isaías también exclama en cuanto a Israel: aunque el número de los hijos de Israel sea como la arena del mar, solo el remanente será salvo. No, ese no es. Perdón. Romanos 8:27, sí. Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Exacto, entonces, ¿quién intercede por nosotros en cuanto a la voluntad de Dios? El Espíritu Santo, ¿cierto? Él siempre está intercediendo para que nosotros hagamos la voluntad de Dios, ¿sí? Eso hasta ahí lo quiero dejar. Entonces, después de esa antesala, entonces sí sigue el segundo aspecto, que es la confirmación de la voluntad de Dios. Segundo aspecto. Vamos a mirar cómo se puede confirmar la voluntad de Dios, ¿sí? Algunos aspectos ustedes lo conocen, quizá otros no tanto, entonces vamos a esbozarlos. Voy a esbozarlo en 3 partes. La primera, ¿cuántas personas nos íbamos a venir de Calle 80? Yo hice el conteo y fuimos 30 personas. Dentro de esas 30 personas había 6 niños, entonces 24 adultos. Dentro de esos 24 adultos, mis 2 hijos son jóvenes solteros, entonces 22 adultos, 11 parejas. ¿Sí? Eso es exacto. Bueno, 11 parejas, 2 solteros y 6 niños. Éramos en total 30 personas, ¿sí? Entonces, ¿qué empezaron a mirar las 3 Jotas? Empezaron a mirar, bueno, ¿qué nivel de madurez tienen esas personas? Madurez espiritual. Porque hay que conformar ministerios. Y dentro de la conformación de ministerios se necesita cierto nivel de madurez espiritual, ¿cierto? No todos los hombres veníamos a predicar, no todos los hombres veníamos a dirigir la alabanza, pero tampoco todos los hombres podemos ser profesores de escuela dominical, ¿cierto? Entonces tocaba mirar a ver, bueno, ¿cómo se van a cuadrar los ministerios? ¿Cierto? En ese conteo y en ese estadístico y en esas reuniones que los 3J nos hicieron a nosotros, encontraron que había un buen grupo para por lo menos los ministerios básicos. Entonces, esa fue la primera confirmación del Señor. Ministerios básicos, ¿sí? Segundo aspecto, que me parece también importante, pero antes vamos a ver un pasaje. Mateo capítulo 5, 14, 16. John Jairo, ¿tienes ya Biblia? Mateo 5, 14, 16, por favor. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse. Ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Gracias, hijo. Fíjense en ese ejemplo. Dentro de la confirmación de la voluntad de Dios, veíamos que éramos muchos en Calle 80, que ya la congregación como tal estaba llena de sillas y de gente y que no había sitio donde sentarse. Con base a eso se dijo, bueno, ¿qué grupo es el fuerte? Pues habían 2, como lo dije antes, pero Suba queda más distante. Y ese es un segundo aspecto, ¿sí? Respecto al número de personas. ¿Cómo se va a conformar cada ministerio y cómo va a funcionar? Nuestra primera reunión de obreros nos reunimos todos, porque no sabíamos, pues todos teníamos que participar. Y de por sí, todos los que estamos participando, porque realmente es así. En una iglesia nueva, realmente todos tenemos que hacer de todo. Así no sea el don que Dios nos haya dado, pero sí debemos colaborar, ¿sí? Mientras llegan más personas y se añaden más personas. Listo. Segundo aspecto que me parece importante también. No es relevante, pero sí es importante.
la economía. Yo recuerdo que antes de venirnos aquí a Calle 80, se nos hizo una encuesta. La encuesta fue: coloque cuánto está dispuesto a ofrendar sin nombres, simplemente un valor, y échelo en esta bolsa. Dentro de ese conteo, las 3J se dieron cuenta, sí, hay la posibilidad de, como que sí se pueden sostener, ¿sí? Si la gente es fiel delante del Señor, sí se puede sostener. Entonces fue un segundo aspecto que me parece también importante. No es relevante, pero sí es importante, porque imagínense, nosotros aquí 40 y que no demos ni siquiera para el arriendo. Es un ejemplo que estoy colocando, no quiero que se ofendan, pero es así. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cierto? Pero dentro de ese estadístico, sí hay para arriendo, hay para servicios, hay algo para la obra del Señor. Seguramente no contemplábamos arreglos locativos, eso nos salió aquí ya, ¿sí? Y de eso quiero hablar más adelante, ¿sí? Los arreglos locativos. Pero bueno, la economía es una parte que sencilla y llanamente ayudó a confirmar un poco más que el Señor sí quería establecer una obra en otro sitio. Tercero, conseguir local. Estamos hablando del segundo punto, ¿no? Conseguir local. ¿Cómo es la historia? De pronto Janet, no sé si Diego, mi mamá no sabe la historia, no sé si John Jairo y Karen, pero bueno, la historia es la siguiente. Resulta que un hermano contactó 2 sitios, creo que fue Santiago, ¿cierto, Jorge? ¿Y Carito? Bueno, contactaron 2 sitios. Uno era más abajo, y otro era este. Dijimos los cuatro, Oscar, Santiago, Jorge y yo, dijimos, bueno, reunámonos un día y vamos a mirar esos sitios. Eso fue en noviembre, ¿no? Noviembre del año pasado. Fuimos y miramos el otro sitio, ¿no? El otro sitio era un lugar grandísimo, es como 2 veces más largo que este, pero no teníamos espacio de escuela bíblica. Entonces dijimos, no, tocará hacerle unas vainas termoacústicas para sonido y todo lo demás, y pasar nosotros a culto por el otro lado. Una cosa que me pareció relevante respecto a ese local era que quedaba como en un 4º piso. La entrada era una entrada, no me gustó la entrada, pero en fin, quedaba arriba, bien arriba, y aparte de todo, la señora, como supo que éramos cristianos, ya de 2 pesos dijo, no, eso vale 3 pesos. Entonces dijimos, no, no podemos, lo siento. Bueno, ok, ahí estamos mirando, ¿sí? Pero yo salí realmente no agradado del sitio, empezando por el sitio y segundo la actitud de la señora, porque pues le dijimos que éramos cristianos y la percepción de la gente del mundo es que nosotros tenemos mucho dinero, ¿cierto? Esa es la percepción. No, ustedes se forran, quieren dinero, abran una nueva obra. Esa es la percepción de la gente de afuera. Lo digo sin tapujos y honestamente, también con respeto, pero es así. Entonces a esta señora le pareció muy bien subirle un buen precio al saber que éramos creyentes y dijimos, no, ahí miramos. Vinimos aquí y me acuerdo que nos instalamos en la cafetería del primer piso. Y por una circunstancia esperábamos la finca raíz, ¿cierto? Que viniera y nos mostrara el sitio. Lo habíamos visto afuera y dijimos, bueno, vamos a ver cómo es el sitio. Y de repente llegó don Germán, que es el dueño. Santiago creo que fue, él se dio cuenta, estaba en la cafetería y él se dio cuenta que alguien abría y ahí mismo se levantó de la cafetería y dijo, ¿usted es el dueño? Sí, vengan, entren y miren, listo. Entramos y miramos. Nos pareció muy bonito, pero dijimos, por ahora miremos el sitio. Claro, cuando entramos del primero al segundo piso y ver esos 4 salones grandes y al ver que en el otro lado no teníamos nada para escuela bíblica, dijimos, no, sí, vamos a ver cuánto nos cobra. Esa es la otra, ¿no? Porque uno dice, listo, pero ¿cuánto nos va a cobrar? Finalmente, dentro de la charla llegó la finca raíz. La hija del dueño de esta casa había asistido con nosotros a Calle 80 hace mucho tiempo. Así que conocía a Darío, que fue un anciano de Calle 80 hace mucho tiempo, y había asistido la hija con nosotros allá.
Entonces no éramos desconocidos para el Señor, ¿cierto? Ya tenía Él una idea de cómo éramos nosotros. Y gracias a Dios que Él tenía idea, porque Él quiso deshacerse de la finca raíz ese mismo día, ¿cierto? Quiso deshacerse, decir, no, yo hago el negocio con ustedes, pero no podía deshacerse de la finca raíz, porque ya la había contratado. En fin, se hizo algo y conseguimos este local en un día. Esa es la historia del local. Un día nos demoramos, una tarde, ni siquiera un día, una tarde. Entonces, por gracia de Dios estamos aquí. Obviamente se tuvo que hacer muchas cosas, ¿no? Les cuento, así a grosso modo. La escalera era una escalera en espiral. Quizá no era difícil subir, pero sí bajar, sobre todo para la gente de edad o los niños, derecho pueden dar. Entonces tocó hacer otra escalera que es la que tienen ahí. Como se dan cuenta, aquí en este tercer piso se le han hecho reformas también, ¿no? Yo no pude estar con corbata los primeros 6 meses, creo que ninguno, porque solo mi hijo, realmente mi hijo no sé cómo hacía, pero él sí lo hacía, el resto no. Porque se tuvo que arreglar este techo. Recuerden que aquí había un vidrio, ¿cierto? Y el sol cuando entra por acá nos quemaba totalmente. Entonces sí hubo que hacerle algunas reformas a este local, ¿cierto? Ahí era una claraboya que si ustedes pararan al bebé se caía derecho, así de fuerte era la claraboya. Entonces tocó poner algo plano para evitar el peligro. Cosas que se tuvieron que hacer en este local, ¿cierto? Y estamos hablando del segundo aspecto todavía, que es este, ¿no? Que es confirmación de la voluntad de Dios. Allá tenemos. Antes de nada vamos a seguir leyendo versículos bíblicos. Efesios 5:17, creo que sigue Jeremy, Efesios 5:17, Diego, Proverbios 3 del 5 al 6, creo que Fabián no puede leer. Entonces, Juan Pablo, por favor, Mateo 7:21. Ah, sí, bueno, Tatiana le busca, ya, ahorita. Listo. Efesios 5:17, Jeremy, Proverbios 3, 5, 6. Y ya le ha hecho Juan Pablo Mateo 7:21 y ya te digo a ti el otro pasaje. Efesios 5:17. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Amén. Dentro de una nueva obra, a veces hay insensatez en nuestra parte, de decir, pero si será que el Señor respalda, ¿ole? Si será que es la voluntad de Dios o es mi voluntad sagrada de salir de calle 80. Uno no piensa realmente, bueno, sí piensa en agradar a Dios, en que le ayude, pero dice, pero sí es cierto o no es cierto. Entonces fíjense en eso, no sean necios en cuanto a entender la voluntad de Dios. Quizá algunos de nosotros debimos ser más centrados, por decirlo así, en el pasaje de Mateo 28, id y haced discípulos y enséñeles. Más radicales, por decirlo así, pero no lo fuimos algunos porque siempre hay esa piquiña en nuestra mente, saber si estamos haciendo lo correcto o no. Proverbios 3, 5, 6, por favor. Confía en el Señor con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Fíjese que ese es muy similar, muy análogo, en cosa contrario al que estaba leyendo Oscar. Oscar dice, no sean necios. Aquí dice, ¿en quién debemos confiar? ¿Cierto? Fiarse en el Señor de todos sus caminos. Ah, ok. Eso minimiza, en cierta manera, la terquedad mental nuestra de no entender que la obra de Dios se va extendiendo y de que debemos participar de la obra de Dios, ¿cierto? Listo. Tercer versículo, Mateo 7:21, Juan Pablo. Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Amén. Gracias, hermano. Ese pasaje es fuerte. ¿Sí? ¿Quién entra al reino de los cielos? El que hace la voluntad del Señor. ¿Cuál es la voluntad? Nacer de nuevo, reconocer que soy pecador y nacer de nuevo. Punto. ¿Sí? Es importante eso que lo tengamos en cuenta. Vamos a nuestro tercer punto.
nuestro caminar este año. Y para este tercer punto, sí quiero que me alumbres la diapositiva. Por favor, Jensi, ¿dónde estás? Listo. Vamos a ver 3 aspectos de la voluntad de Dios, que me parece que son muy importantes, que nos pueden ayudar a entender por qué a veces no entendemos la voluntad de Dios. Y no solo eso, cuando Dios nos aclara su voluntad, de qué manera podemos ponerla en práctica en nuestras vidas. Entonces, el primer aspecto que me parece muy importante, uy, no lo iluminaste todavía, pensaba que ya estaba. Y es porque la voluntad de Dios, conocer la voluntad de Dios realmente no es tan fácil como se supone, ¿cierto? Entendemos unos pasajes, los pasajes que hemos leído los comprendemos, los sabemos, pero a veces nos cuesta trabajo practicarlos en nuestra vida, ¿cierto? Porque no entendemos la voluntad de Dios. Resulta que la voluntad de Dios está dividida mínimo en 3 aspectos. El primero, que es el que ya me van a nombrar aquí. Déjamelo ahí. Primero, la voluntad soberana de Dios. Es el primer aspecto. Cuando hablamos de la voluntad soberana de Dios, es la voluntad decretada por Él. Hay muchas cosas que son ocultas, ¿sí? Dios no revela muchas veces su voluntad soberana, sino que la oculta, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tiene propósitos. Dentro de esa voluntad soberana de Dios hay 2 punticos. Primero, voluntad eficaz, que es la que contribuye netamente al deseo de Dios. ¿Cuál es el deseo de Dios para el caso de la nueva obra? Ir, hacer y enseñar, ¿cierto? Ir a otro lado, hacer y enseñar a los discípulos nuevos. Esa es la voluntad eficaz de Dios. Ahora, voluntad permisiva. Y quiero colocar un ejemplo aquí, José y sus hermanos. ¿Sí? Dentro de la soberanía, estos 2 aspectos. Este me interesa mucho porque resulta que José y sus hermanos, que es el ejemplo que quiero coger esta mañana para este pedacito, ¿ustedes creen que a Dios le gustó que sus hermanos vendieran a José? No le gustó ni 5, por decirlo castizamente. ¿Ustedes creen que a Dios le gustó tener a José preso 2 años por culpa de una mujer que lo quiso seducir? No, pero dentro de esa voluntad soberana de Dios está la parte permisiva en la cual Dios establece propósitos. ¿Y cuál era el propósito? Lo tenemos escrito. El propósito final para José era que pudiera liderar algo en Egipto y que pudiera salvar a su pueblo. Ese era el objetivo final. Pero durante el proceso de la soberanía de Dios, José no lo supo. Nadie lo supo, ni siquiera sus hermanos. A veces pasa cuando hay una nueva obra, no entendemos cuál es el propósito de Dios. A veces sacamos la mano en ciertos aspectos. Y eso no es lo que Dios quiere. A Dios no le gusta que saquemos la mano, sino que metamos todo el empeño, ¿cierto? A veces pasa eso. Ese es el primer aspecto de la voluntad de Dios, voluntad soberana de Dios. Muchas cosas ocultas que Dios no las revela, pero que Él revela lo que quiere a la persona que quiere en el momento adecuado. Segundo aspecto, siguiente diapositiva.
El segundo, por favor, Fabián o Tatiana, le ayudas a Fabián a buscar Miqueas 6:8. Yo le digo cuando me lo lea, por favor. Entonces, el primero es voluntad soberana de Dios. Segundo, voluntad revelada de Dios, la que va a aparecer aquí, que es la perceptiva. Esta característica de este segundo aspecto de la voluntad de Dios no es oculta, ¿sí? La otra sí tiene cosas ocultas. ¿Que Dios revela o no? No lo sé, pero sí las tiene. No es oculta y básicamente Dios quiere que hagamos o que no hagamos. Por decir un ejemplo, Dios no quiere que nos emborrachemos. Yo no sé si Dios quiere que nos tomemos un vino, pero que nos emborrachemos, no, ¿sí? Dios no quiere que seamos adúlteros ni fornicarios. Es claro, ¿cierto? Dios quiere que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y como tal debemos tratarlo. Aunque no lo crean, yo estoy en ese ejercicio desde hace más de 3 años y es difícil. Porque tiendo a engordar, pero sí, o sea, hay cosas que o son o no son. Este es el segundo aspecto de la voluntad de Dios, la que revela y la que podemos percibir nosotros, ¿sí? Una de las cosas que Dios nos manda también es amarnos unos a otros. A veces la falta de amor puede hacer que hayan más cosas negativas en la congregación. Y eso puede darse, tristemente. Miqueas 6:8, por favor, léelo, Fabián. Hombre, él se ha declarado los crueles, que quiere probar a él, solamente hacer justicia, llamar misericordia y humillarse al Señor. Gracias, hermano. 3 aspectos, ¿no? Ahí dentro. Hacer justicia, amar misericordia y humillarse ante su Dios. No piden nada más el Señor de nosotros. En cierto pasaje dice, busca el reino de Dios y su justicia y las demás cosas añadidas serán. Así de sencillo. Yo sé que a ti te preocupa mucho la economía de tu casa con tu bebé nuevo. Seguramente los que tienen hijos pequeños les preocupa mucho eso. Busquen el reino de Dios primero y verán que Dios da todo. Así es para la nueva obra. Busquemos el reino de Dios primero y verá que Dios asienta esta obra. ¿Cierto? Así es para todo, hermanos, no solo para unas cosas específicas. Pero sí, este segundo aspecto de la voluntad de Dios es la que nosotros podemos percibir y entender qué debemos hacer y qué no debemos hacer. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Antes de eso, bueno, vamos a verla aquí. Tercero, voluntad disposicional de Dios. ¿Sí? Que es la actitud hacia Dios y un pasaje, 1 Timoteo 2:4, ya no me acuerdo dónde voy, creo que otra vez voy comenzando, Johan, 1 Timoteo 2:4, por favor, Jorgito, Hebreos 10:25, Hebreos 10:25, ¿sí? ¿Qué dice 1 Timoteo 2:4, por favor? Quiere que todos los hombres sean sanos y vengan al conocimiento de la verdad. Listo. ¿Cuál es el deseo de Dios? Que todos seamos salvos. En la realidad, ¿todos somos salvos? No. Por eso la voluntad disposicional, que es la actitud hacia Dios. Ahí nos da libertad el Señor, en cierta manera, para decidir si queremos estar con Él o no. Nosotros, creo que todos, hemos decidido estar con Él, ¿cierto? Entonces, esa es una buena cosa para nosotros. Pero esa es la voluntad disposicional de Dios realmente, ¿no? Siguiente pasaje, Hebreos 10:25, por favor. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Les confieso una cosa, hermanos, me hubiera gustado realmente que esta congregación hoy hubiera estado repleta con todos, pero muchas personas, como decía Jorge, salieron y muchos de ellos llegaron este año, ¿sí? Entonces sí me hubiera gustado realmente
sentar el precedente de ese pasaje. Porque es que sí, hay buenas intenciones en establecer ministerios, ¿cierto? Hay buenas intenciones en ser iglesia, pero si las personas no son conscientes de que la congregación es clave, de que congregarse es clave, estamos perdidos. En realidad, o sea, estamos fallando ahí, ¿cierto? Sí es cierto que uno sale a vacaciones y que hay un domingo o dos que no viene, sí es cierto, y está bien, pero que sea algo constante, esas intermitencias de venir, eso ya no es normal, ¿sí? Y eso, hermanos míos, dificulta cualquier ministerio. Uno de los ministerios en los cuales estamos todos, pero no está ninguno, es el de Ujieres. Todos colaboramos, ¿cierto? Pero ¿quiénes somos del ministerio de Ujieres? Pues una base realmente como 4 o 5 personas, no hay más. Pero todos tenemos que colaborar, pues sí, porque si no, no hay Ujieres. Para el próximo año, uno de los objetivos realmente es como consolidar algunos ministerios y hacer otros. Más adelante hablo de eso, ¿sí? De los objetivos. Por ahora, dejémoslo así. Por favor, John Jairo Ruiz, Efesios 4:15 y mi hijo, Hechos 3:19. Efesios 4:15. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Amén. Crezcamos siguiendo. Eso se hace en conjunto, ¿sí? Por eso no existen los cristianos solitarios. Tiene que ser necesariamente en conjunto, ¿sí? Y para eso, la percepción que se tiene de que no debe ser intermitente, la asistencia a la congregación debe ser permanente, porque es como la manera que Dios estableció para que nosotros estuviéramos juntos y así poder crecer. Y Hechos 3:19, por favor, hijo. Por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor. ¿Cómo quiere una persona que es intermitente en la congregación tener tiempos de descanso con intermitencia? Es difícil lograrlo. Si a veces es complejo uno viniendo todos los domingos, ¿cómo será teniendo esas intermitencias? Es más complejo, ¿cierto? Si bien es cierto que somos humanos y fallamos, y eso es considerable, también es cierto que Dios dijo en su palabra que debemos estar en uno solo. Por algo lo dijo el Señor, ¿cierto? No fueron palabras de cajón, sino que sean una realidad no solo en los que estamos aquí, sino también en todos los que están acercándose. Porque hubo gente que se acercó durante este año, ¿cierto? Y hay responsabilidad de nosotros primeramente, sí lo hay, pero también de ellos al tener un corazón dispuesto para la obra, al tener una percepción fiable en el Señor, ¿sí? Cuarto punto, para resumir, antesala de la nueva obra primero, segundo, confirmación de la voluntad de Dios, tercero, nuestro caminar este año, cuarto punto, establecimiento y desarrollo de los ministerios. Aquí quiero nombrar los niños que se vinieron con nosotros. Son las 2 niñas de Oscar y Caro, la niña de Santiago y Paola, Sara, un niño, el de Daniela y Diego, la niña de Fabián y Tatiana, y el niño de Joel y Kate. No, esos fueron los chicos iniciales. Hoy día, a veces hay más, a veces no, ¿cierto? Por la intermitencia de los padres, a veces vemos más niños, ¿cierto? Que eso es lo que deberíamos evitar, la intermitencia de muchos el próximo año, para que nos consolidemos como iglesia. Eso es clave y es importantísimo, y no me cansaré de repetirlo de aquí hasta el final del mensaje, porque es así. Otro ministerio es el de damas, ¿cierto? Las damas tienen su ministerio, y aunque hay retos importantes por hacer ahí,
Creemos que este primer año ha sido bueno para ellas, pero hace falta que algunas que tienen el tiempo para poder asistir, asistan. ¿Sí? Consolidar un poco más ese grupo de damas. Lo mismo los varones, ¿no? He estado manejando bien. Teníamos reunión el sábado, lo pasamos al viernes. Creo que ha funcionado muy bien el viernes en la noche. Creo que yo tengo problemas con el trabajo, quizá otros también lo tengan, pero aparte de eso, creo que es un buen grupo también y estamos ahí estudiando y tratando de consolidar un buen grupo, al igual que las damas. Ministerio de Ujieres, como les decía hace un rato, todos colaboramos, pero pocos son la base del Ministerio de Ujieres. El objetivo el próximo año con este ministerio es que se consolide un poco más. ¿Sí? Aunque agradezco, agradezco a todas las personas la colaboración que nos han prestado a nosotros con Mujeres. Realmente lo agradezco porque sin ustedes hubiera sido imposible. Pero ese es un reto que tenemos para el próximo año. Y hablando de los retos, para terminar, 5 retos para el siguiente año. Y aquí terminamos. Entonces, primer reto, parejas. Como les dije en un comienzo de la reunión, se vinieron 11 parejas, 22 adultos. Hoy día tendríamos un poco más de parejas. 15, ¿cierto? Pero esas 4 llegaron este año, pero sí se ha visto algún tipo de intermitencia, ¿cierto? Pero lo ideal es que para el próximo año esas parejas se consoliden, ¿cierto? En reuniones, creo que Jorge y Oscar son los que están ahí a la cabeza de eso. Y lo ideal es que este grupo de parejas se pueda consolidar para el próximo año y así traer más parejas. Otro reto que me parece muy importante. Pues ustedes saben que mis 2 hijos son los únicos jóvenes de la iglesia. Bueno, jóvenes solteros, ¿no? Jóvenes solteros, ¿no? No quiero decir de otra cosa, ¿no? No, jóvenes solteros. Porque es que ustedes ya están en grupo de parejas y ya son jóvenes casados. Digo, mis 2 hijos jóvenes solteros. ¿Hay otros que puedan llegar? De pronto sí. Durante este año yo vi a los 5 hijos de Ángela venir de vez en cuando. Ahí van 5. Dianitas, otro. El hijo mayor de Jairo y Mariela, otro. La hija de Amaris, Alejandra, otra. Sí, o sea, vuelvo a lo mismo, la intermitencia imposibilita esto. Y qué bueno sería que realmente dejáramos de ser intermitentes y en cuanto a jóvenes se pudiera establecer un grupito. Hacia el principio les toque ir el sábado a otra congregación a reunirse mientras se consolidan, no importa, pero que se consolide el grupo. Eso es importante para los jóvenes, quizá no hemos hablado mucho de eso porque no hay, pero también a veces es necesario, ¿cierto? Los jóvenes solteros tienen más tiempo para el Señor que los jóvenes casados y nosotros, porque uno debe estar pendiente de su esposa o en el caso de las mujeres de su marido, ¿cierto? Y es más complejo, de sus hijos es más complejo, pero los jóvenes solteros son un potencial derecho infinito. Es un reto también, ya van 2 retos, ¿no? Parejas, jóvenes. Otro reto que me parece importante, muy importante, son los discipulados, ¿sí? Hace unos días se nos hizo a todos una encuesta, nosotros la respondimos, no sé si tú las tienes, la respuesta de todos, ¿sí? Jorge, bueno, ok, no sé quién, Jorge las tiene, en el cual se hacía 2 preguntas, una pregunta, ¿no? ¿Cómo quiere el discipulado el próximo año? ¿En la casa o en la iglesia? Dependiendo de eso, vamos a reunirnos los 4 y empezar a hablar sobre cómo lo podíamos hacer. Pero sí, si están llegando personas, debemos consolidar no solo la parte física de las personas, sino también el conocimiento entre todos, ¿sí? Para poder empezar a hacer un discipulado efectivo, ¿sí? Eso es importante que lo tengamos, no solo lo tengamos en cuenta, sino lo hagamos en nuestra congregación, ¿cierto? Y para eso,
todos debemos poner nuestro grano. Cuarto reto, que me parece también muy importante, y ya para terminar, ya puedes quitar eso. Ya para terminar, en la parte económica, si bien es cierto que le hemos invertido al local más que a cualquier otra cosa, porque el local necesitaba adecuaciones, como ustedes saben, seguramente para este próximo año no dejará de necesitar algo. Ya vimos que la Greca bota más agua por debajo que en la llave, entonces toca comprar otra. Ya el hermano Jorge, gracias a Dios, nos hizo el favor de comprar otra, entonces ya en 8 días la trae, para que no nos afanemos. Pero sí, hay cositas ya menores que se le van a meter al local, pero la parte económica, para recordar y ya para terminar, son dos aspectos importantes. Uno, gastos generales, que pueden ser arriendo, servicios, internet, locativos y demás. Y otro, la expansión de la obra. La expansión de la obra es básicamente apoyo a misioneros, apoyo a otras cosas referentes a la obra. Lo ideal es que la economía del próximo año, no sé si se puede dar el objetivo, se enfoque como un poquito más en esa parte. Porque ya los locativos ya los hicimos, ¿cierto? Ya ahorita estamos más fresquitos. Entonces ya esto no se le hace mucho. Ya es enfocarnos un poco más en la parte de lo que es la expansión de la obra. ¿Listo? Es un buen objetivo. Y no siendo más, les agradezco muchísimo por haber estado aquí hoy, por disponer del tiempo. Y bueno, vamos a orar para terminar. Padre bendito, gracias te quiero dar, oh Dios, en esta mañana por haber permitido, Padre, que hayamos visto unos pasajes bíblicos y hayamos enfocado esto, Señor, a esta nueva obra. Gracias, Señor, porque ya llevamos un año y porque tú nos has sostenido, Señor. Te agradezco mucho por todo lo que haces. Gracias, Señor, por tu infinita bondad, por tu infinita misericordia al permitir que nos hayamos reunido en este sitio, Señor. Te agradezco mucho por esto, Señor, y suplico que tú, en tu voluntad, oh Dios, nos ayudes a cumplir los propósitos para el año siguiente. Te agradecemos por esto en el nombre de tu amado Hijo. Amén y amén. Muchas gracias.